Se define a un lost media como un material real o que la mayoría de personas asume que es real y en algún punto de la existencia se pudo mirar en la televisión, escuchar en la radio, adquirir como un producto, etc. Y que por diversos motivos este material se encuentra perdido. Eventualmente, con el paso del tiempo, se puede confirmar la existencia de algunos de estos materiales perdidos mediante la recuperación de los mismos. Hace un año hice un vídeo de este tema poniendo varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, la hipnosis que le realizaron a Eugenio Derbez en el programa de televisión La Jugada en el año 2006, material hasta hace poco perdido que yo mismo pude ver en vivo a los 14 o 15 años. Digo esto porque en cuanto a este tema de los materiales perdidos, hay comentarios bastante tontos que afirman que los lost media no están perdidos porque ellos los vieron hace años, como el que ves en pantalla. El día de hoy, como has visto en el título del vídeo, hablaremos de 9 materiales perdidos que fueron recuperados recientemente y, finalmente, podemos volver a verlos luego de años o incluso décadas de haberse perdido. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Got You Destroys presenta 9 lost media mexicanos finalmente encontrados, segunda parte. Pero antes, brevemente, te presento mi asociación civil, Fundación ANUM para Ayudar Animales AC, sin fines de lucro, que se dedica al rescate de animales en malas condiciones de salud. Actualmente estamos apoyando a Calypso, el gatito que ves en pantalla. Te dejo en la descripción las redes sociales de Fundación ANUM para que sepas cómo apoyar a Calypso. Por cierto, desde hace 2 años, el 100% de los ingresos que genera este canal son donados a esta asociación civil. Ahora sí, comencemos. Número 9. Si eres un millennial o post-millennial, seguramente ves al PRI como el tranza y malo de la historia y a todos sus candidatos como rateros infernales. Y sí, tienes razón, pero no solo en el PRI. En todo partido político hay gente corrupta o gente que chapulinea, como por ejemplo Manuel Bartlett, quien fue el orquestador del fraude de 1988 cuando el PRI le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas y hoy este Bartlett está en Morena. Pero las viejas lenguas cuentan que en algún punto de la historia de México existió un caudillo incorruptible que precisamente por serlo, terminó muerto. Hablamos claro de Luis Donaldo Colosio, quien fue candidato del PRI, sí, del PRI, para la presidencia de la República en las elecciones de 1994. Elecciones a las que no llegó, puesto que fue privado de su vida en Lomas Taurinas. Luis Donaldo Colosio Murrieta nacería en Sonora el 10 de febrero de 1950 y moriría en Tijuana, Baja California, Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994 a los 44 años de edad. En el Partido Revolucionario Institucional fungió como presidente de 1988 a 1992, además de ser senador por Sonora y también diputado. También fue el secretario de Desarrollo Social de Carlos Salinas de Gortari. Eventualmente se convirtió en candidato a la presidencia de México y era amplio favorito para ganar. Se convertiría así en el sucesor de Salinas de Gortari. Todo iba viento en popa, sin embargo, el 6 de marzo de 1994 daría un discurso en el Monumento a la Revolución en pleno aniversario del PRI, donde se daba a entender que rompía cualquier lazo con Carlos Salinas de Gortari. Casualmente, Colosio hablaba de una nueva transformación del país, que sería la cuarta, y que al final ya sabemos qué ocurrió con ella. 17 días después del discurso sería asesinado. Muchas personas afirman que Salinas lo mandó matar, pero el caso al final se quedó sin resolver y nunca lo sabremos. Antes de morir, Colosio filmó una serie de spots que llevaban por nombre Colosio, Bienestar para tu familia. Salieron al aire 2 de ellos debido a su prematura muerte, los demás nunca se transmitieron. El 23 de marzo de 2019, Líbano Sáenz, quien fuera jefe de prensa de Luis Donaldo Colosio, los publicaría en redes sociales, dando fin a este lost media que lo fue por 25 años.
Por cierto, me llaman mucho la atención las palabras que utiliza Colosio y su parecido con las de Andrés Manuel, específicamente la palabra bienestar y el hablar de una cuarta transformación. ¿Tú qué opinas? Te dejo los vídeos en la descripción. Desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece. Número 8. Con cariño recuerdo los viejos tiempos de la secundaria, cuando los fines de semana gustaba de descansar luego de 5 días de clase. Los fines de semana eran geniales porque en la televisión existían programas muy entretenidos referentes a los deportes, programas como Acción, La Jugada, los propios partidos de la Primera División Mexicana. Ojo, ahí aún no se llamaba Liga MX, incluso el patrocinador era Comex, por lo que los torneos llevaban por nombre Torneo Comex Clausura y Torneo Comex Apertura. Obviamente, como buen mexicano, también disfrutaba mucho de la lucha libre. Por cierto, yo era técnico, no era rudo. En ese entonces no comprendía muy bien cómo era la realidad de la lucha libre. O sea, como que sabía que podía llegar a ser actuado, pero no entendía bien a qué grado. Sabía que las lesiones eran reales, pero también sabía que habían coreografías en las peleas. Como sea, hubo un momento en el que las cosas en la lucha libre comenzaron a escalar, como por ejemplo cuando comenzó a tomar notoriedad el cibernético y sus enemigos como el Mesías, antes llamado Muerte Cibernética. Que por cierto, también hay una muy buena pelea entre Cibernético y Muerte Cibernética, donde al final gana el Ciber y mete en un ataúd a Muerte Cibernética, lanzándolo por un río. Este sería el fin de Muerte Cibernética, pero volvería con un nuevo nombre, el Mesías. Otra gran pelea que se encontraba perdida fue precisamente la del vampiro canadiense contra el cibernético, pelea que inicia con Cibernético llegando a un panteón porque el vampiro lo retó a una pelea, las puertas se abren solas y Cibernético entra buscándolo. Eventualmente, luego de caminar un rato, aparece el vampiro canadiense y ambos se ponen a retarse uno al otro. Parece que el vampiro va ganando, pero al final aparecen los secuaces del cibernético y entre todos le dan en la madre al vampiro y lo dejan enterrado en una tumba solo con los brazos de fuera. Este material estuvo perdido tanto tiempo que se creía una leyenda urbana. Afortunadamente, el 23 de diciembre del año 2020, este material fue encontrado y subido a redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Número 7. En la posición número 7 tenemos que hablar de un videoclip que jamás salió a la luz, sin embargo, se sabía de su existencia mediante algunas fotografías y entrevistas a Belinda. Hablamos claro del videoclip extraído de su disco Carpe Diem, que a pesar de estar filmado, jamás fue publicado. Como seguramente ya sabrás, Belinda es una actriz y cantante nacida en Madrid, España, el 15 de agosto del año 1989, aunque ella misma afirma ser del año 91. A pesar de haber nacido en España, también tiene nacionalidad mexicana. Su primer estelar se dio cuando tenía 10 años de edad en la telenovela Amigos por Siempre, desbancando por mucho a la estrella infantil Daniela Luján. De ahí no soltó el estelar infantil, apareciendo también en Aventuras en el Tiempo y Cómplices al Rescate, donde pelearía con la productora de la novela y sería despedida. Luego de esto evolucionaría a una pinta adolescente, sacando su primer disco titulado Belinda, donde tendría éxitos como la canción de la boba niña Nice, que disculpen que lo diga, ya que no es el momento, pero esa mentada canción jamás dice qué fue lo malo que hizo la niña Nice, solo se escucha que Belinda está ardida porque la boba niña Nice ahora anda con su exnovio y le va a hacer la vida miserable. De hecho, en esa canción, la mala es Belinda y por mucho. Si no me crees, escúchala y confírmalo. Luego de ese álbum, sacó en 2006 el Utopía y posteriormente en 2010 Carpe Diem. De ahí vinieron sencillos como Lolita, Culpable y Dopamina. La primera canción de este disco lleva por nombre Amor Transgénico y habla del amor libre sin importar la orientación sexual. De esta canción se grabó un video musical que jamás fue lanzado, esto por la fuerte carga LGBT que presentaba, lo que no le gustó mucho a la disquera, prohibiendo su salida. Recordemos que esto fue hace 14 años. En el año 2017, una cuenta de YouTube dio con el videoclip, subiéndolo a la plataforma
demostrando que el videoclip no era para tanto y que definitivamente eran tiempos más cerrados. Actualmente se puede ver en YouTube sin problemas y te lo dejaré en la descripción. Número 6. El año 2000 en México fue muy importante si hablamos de política, y es que por primera vez en más de 70 años hubo alternancia en el poder federal. Por primera vez en su historia, el Partido Revolucionario Institucional perdía las elecciones presidenciales, aunque ojo, hoy se sabe que en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la izquierda, ganó las mismas, pero hubo fraude electoral encabezado por Manuel Bartlett, que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, en el año 2000, el fraude ya no podía ser formulado, ya que ahora el gobierno no se encargaba de las elecciones. Los candidatos eran justamente el legítimo ganador de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, quien iba por el PRD, Francisco Labastida, candidato del PRI, y Vicente Fox, candidato del PAN. La popularidad de Cuauhtémoc Cárdenas había caído por los suelos luego de que bajo su gobierno de la Ciudad de México fuera asesinado el comediante Paco Stanley, de quien hablaremos más adelante en este conteo, por lo que el enfrentamiento real era PRI contra PAN, Labastida contra Fox. Como sabrás, terminó ganando el candidato de Acción Nacional, que repetiría el título en 2006 con el triunfo de Felipe Calderón sobre López Obrador. Sin embargo, lo que era una luna de miel se fue desgastando al notar que el cambio que Fox prometía no llegaba. Fue por eso que la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la empresa Kaboom, lanzó unos cómics llamados El cambio en México, ya nadie lo para. Estos cómics fueron diseñados por Horacio Sandoval e ilustrados por Tonatiuh Rocha. Los mismos fueron regalados en escuelas y también se vendían en puestos de periódicos a 5 pesitos. A pesar de la distribución masiva de los mismos para apoyar al presidente, a día de hoy pareciera que todos se habían esfumado. Sin embargo, el 26 de mayo del año 2021, un usuario de nombre SinIDetect consiguió una copia de uno de estos cómics mediante un vendedor, terminando con su estado de Lost Media. Número 5. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Si Dios abandonó a su propio hijo, ¿qué hay para nosotros los mortales? Era julio del ya lejano año 2012 y un grupo cristiano se preparaba para una semana de paz y armonía con la naturaleza en un parque de Ixtapaluca, Estado de México, conocido como El Colibrí. El grupo religioso, conformado por aproximadamente 85 personas, llegó el 9 de julio a este parque, donde se comenzó a realizar la semana espiritual para conectar con Dios y la naturaleza. Para el día 12 de julio, luego de rezar entre todos y sentirse más conectados que nunca con el Creador, este decidió abandonarlos cuando cerca de la medianoche un comando armado irrumpió en el parque lanzando balazos con armas largas al aire. Amagaron a todos los cristianos que se encontraban ahí y los despojaron de sus cosas, pero eso no fue todo, ya que estos criminales decidieron violar a las mujeres cristianas, incluyendo a 2 menores de edad. Por 3 horas, los criminales les hicieron todo lo que quisieron a este grupo cristiano para posteriormente irse. Poco tiempo después del incidente, ocurrió algo inaudito en televisión, y es que al finalizar un episodio de La Rosa de Guadalupe aparecieron las escenas de lo que sería el próximo episodio, y para sorpresa de todos, el episodio estaba basado en el incidente del Parque El Colibrí. Televisa no le había pedido permiso a nadie para hablar del tema y mucho menos para elaborar un episodio basado en el mismo. Fue así que los padres de familia afectados protestaron contra la transmisión del capítulo y consiguieron que este fuera prohibido, por lo que obviamente jamás lo pasaron al aire. Sin embargo, la gente intrigada quería ver el tráiler del mismo, pero no se podía encontrar por ningún lado. Ese adelanto únicamente se vio una vez para perderse para siempre, o bueno, eso era lo que creíamos, puesto que en 2019 un usuario llamado Augusto Spiller 1259 subió a YouTube el adelanto completo, terminando con 7 años de incertidumbre. También te dejaré el link del mismo en la descripción. Tú vienes conmigo. El que manda soy yo. Nunca se me va a olvidar. Número 4.
Diego Santoy Riverol es un hombre regiomontano conocido por el famoso caso de Cumbres ocurrido el 2 de marzo del año 2006, cuando según la versión oficial, el propio Diego Santoy Riverol asesinó a los hermanos de su exnovia, Erika Peñacos. Erika y Diego habrían tenido una relación en extremo tóxica y tormentosa, terminando y regresando muchas veces. Erika le mandaba mensajes pidiéndole que se metiera a escondidas a su casa para tener relaciones sexuales, y Diego le hacía caso pues supuestamente estaba completamente obsesionado con ella. Los padres de Erika eran astrólogos medio famosos de multimedios, se ganaban la vida prediciendo el futuro y mucha gente les reclamó que cómo era posible que no pudiera notar lo que le iba a pasar a sus hijos pequeños. Mientras algunos afirman que fue Diego quien mató a los niños, muchísima gente cree que en realidad fue Erika o que fueron ambos. Esa fatídica noche, la hermana mayor de Erika y de los niños asesinados también estaba en la casa, pero no escuchó nada, lo cual lo vuelve aún más extraño. Pero en fin, no estamos aquí para hablar de lo que ocurrió ese día, sino de lo que pasó después, y es que increíblemente, luego de que Diego fuera detenido y encarcelado, Adela Micha lo pudo entrevistar. En la entrevista se tocan puntos muy interesantes sobre el asesinato de los niños y sobre si Diego es inocente y Erika culpable. Como cereza en el pastel, Diego afirma que él tenía relaciones sexuales con la mamá de Erika Peñacos. Durante muchos años esa entrevista estuvo perdida y nadie la podía ver, hasta que recientemente un canal de nombre Adal J. Ayón subió un fragmento de casi 5 minutos en los que Adela entrevista a un Diego que parece que está actuando su dolor. Te dejaré el link en la descripción. Número 3. La Secu fue un programa de televisión enfocado tanto al público infantil como al público adolescente que narraba las aventuras de un grupo de estudiantes de la secundaria Constantino Quijano, de ahí las siglas Secu y por eso era la Secu, no por ser la secundaria. El programa fue grabado a finales de la década de los 00, increíblemente en Caracas, Venezuela, por lo que los actores se convirtieron en los mejor pagados de la historia en cuanto a cifras, pues recibían 100 millones de tetramillardos de pesos venezolanos, equivalentes a un centavo mexicano. La serie tuvo 4 temporadas y en total 100 capítulos, lo que me sorprende porque no supuse que fueran tantos o que fuera tan exitosa. Y aunque fuera por los memes, seguro te sabes de memoria al elenco principal. Emiliano Flores hizo de Ángel, Ale Müller hizo de Clara, Harold Azuara hizo de Monche, Benny Emanuel de Beto, Fernanda Urdapilleta de Jenny, Fernie Graciano de Dani, Jocelyn Zuckerman de Adri y Luis Ceballos de Roque. Pero la realidad es que, en el piloto original, estos no iban a ser los actores que interpretarían a los alumnos de la Secu, pues en realidad serían los que ves en pantalla. Como puedes notar, los actores son completamente diferentes y a los únicos que reconozco es a la chica pelirroja por la película de Niñas Mal, a la porrista de la derecha, que creo que era la de Viva los Niños, y a la de Gorra porque salía en telenovelas de niños y porque hace muchos años, cuando yo vivía con mis papás frente a la alberca olímpica en un condominio llamado Condominio Monarca, un día llegó esa niña a jugar con nosotros porque sus papás iban a comprar una casa ahí, pero luego no la volvería a ver jamás. Posteriormente salió un segundo piloto en el cual ya se ven a algunos actores que se quedarían con el papel y otros que serían mandados a la verga. Durante muchos años del elenco y el primer piloto solo había publicidad, pero recientemente un usuario de YouTube subió en un vídeo un ensayo del primer elenco de la Secu. Supongo que el ensayo era para el piloto y también supongo que el piloto fue bueno porque al final la serie sí salió al aire. Te dejaré el link del vídeo en la descripción. Dime en la sección de comentarios si tú crees que fue justo que cambiaran a todo el elenco de la Secu para la versión final. Número 2. Recientemente se retomó fuertemente el tema referente a Paco Stanley, esto por otro año de su aniversario luctuoso y también por la serie de Amazon, ¿Quién lo mató? Paco Stanley nacería el 3 de julio del año 1942 y como ya todo el mundo sabe, moriría el 7 de junio del año 1999, consternando a toda la nación, siendo uno de los primeros asesinatos así de mediáticos que sacudieron el país entero. El asesinato cobró más revuelo porque sucedió a mediodía,
Paco no tenía más de 2 horas de haber salido de Televisión Azteca para dirigirse junto a sus amigos y compañeros de trabajo Mario Besares y Jorge Gil a desayunar al Charco de las Ranas, que, como dato curioso, yo iba en la escuela en el Colegio Williams y cuando íbamos a la Jusco a actividades deportivas de regreso, una de las paradas para dejarnos y que nos recogieran nuestros papás era el Charco de las Ranas, y de alguna manera subnormal nos daba miedo bajar ahí porque creíamos que los asesinos volverían para matarnos. Pero dejaremos para otro momento el asesinato de Paco para enfocarnos en un material perdido que, hasta hace poco más de un mes, Televisión Azteca permitió revivir, y es que este material perdido fue recuperado por la misma empresa que lo mantuvo oculto en sus bóvedas desde el año 1999. En el puesto de plata tenemos, claro que sí, el último programa de Paco Stanley en TV Azteca, el programa que tuvo tantas leyendas urbanas como por ejemplo el motivo sobre el dedo fracturado de Mayito o cuando este le reta a que no le pegue con los papeles que Paco trae en la mano. Debo informarles que yo vi el programa completo y planeo volver a hacerlo, pero con ustedes en una transmisión en vivo para ir punto por punto desglosándolo, y de verdad no había ni la más mínima sospecha de que sería el último. Se nota como un programa más, y muchas veces Paco habla de que días después invitaría a alguien al programa. En este mismo día se toca brevemente la cápsula que nunca salió al aire sobre los exorcismos de Jorge Gil, que se usa de gancho en la serie de ¿Quién lo mató? Para algo más. También se me hizo muy curioso que hubiera una sección donde una señora de una asociación civil llamada El Buen Vecino habla del problema de inseguridad tan fuerte que se vive en la Ciudad de México, recomendando poner unas lámparas grandes en la entrada de edificios. O la promoción de Electra, donde si llegabas a la tienda y decías que Paco te dijo que el precio bajaba, entonces te iban a dar un precio especial. ¿La promo siguió? O sea, en Electra, si ese día ibas y decías que Paco bajó el precio, te lo respetaban aunque ya estuviera muerto. Tantas cosas que se quedarán ahí para siempre. ¿Qué habrá pensado la banda de cumbia invitada que amenizó el programa ese día? Los niños de la escuela primaria que estuvo invitada ese fatídico día. Al señor del injerto capilar que Paco invitó a otro programa. Es tan raro ver este material porque por un momento se olvida que es un programa de finales del siglo pasado y obviamente que fue el último en el cual Paco Stanley estuvo con vida. Muchas gracias TV Azteca por habernos traído este material. Número 1. ¿Recuerdas que en el puesto número 2 mencioné que dejaríamos para luego el hablar del asesinato de Stanley? Pues cerramos el conteo con un tema relacionado al mismo, tan abismalmente impactante que hasta hace unos meses se creía que simplemente se trató de una leyenda urbana. Este vídeo tiene un tinte especial por 2 motivos que muy probablemente jamás se volverán a manifestar en los vídeos de material perdido, y es que los materiales del puesto número 2 y el puesto número 1 se transmitieron el 7 de junio de 1999 por primera y única ocasión y se recuperaron ambos el 7 de junio de 2024, 25 años más tarde. En la posición de oro tenemos el perturbador momento en el que TV Azteca, sin tapujos, mostró en directo el cadáver de Paco Stanley, momentos después de haber sido asesinado a sangre fría afuera del restaurante El Charco de las Ranas. De hecho, en el vídeo de hace unas semanas en el que les preguntaba a ustedes que qué era lo que estaban haciendo el día del asesinato de Paco Stanley, una seguidora comentó que ella recordaba a la perfección ese momento en el que se podía observar el cadáver ensangrentado de Paco y a Javier Alatorre diciendo que los disculparan pero que tenían que mostrar las imágenes para que se notara lo grave de la situación y que por más que buscaba en YouTube no encontraba ese vídeo. Y pues no lo encontraba porque no existía. Este fragmento, como lo mencioné, fue liberado por la propia televisora de la Jusco para conmemorar los 25 años del aniversario luctuoso de Paco y además de la fatídica imagen de Paco Stanley recién sin vida, se muestra toda la cobertura inmediata acerca del evento que paralizó al país. Desde ese momento en el que apenas comienzan a llegar los reporteros, desde el viaje en helicóptero para seguir a la camioneta con el cuerpo de Paco, desde cuando Javier Alatorre afirma que Jorge Gil también fue asesinado, donde prácticamente todos los conductores se arremetieron contra el gobernador de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto, mucha gente cree
que este fue el motivo por el cual Cuauhtémoc Cárdenas perdió las elecciones presidenciales del 2000. El pueblo mexicano no le perdonó la muerte de Paco Stanley. Es increíble notar que en esa transmisión por más de 2 horas se insistió en que había una recompensa para quien diera información de qué pasó, de qué pudo ser, de qué pudo haber sido. Javier Alatorre estaba furioso diciendo que no era posible que nadie hubiera visto nada, que somos millones en la ciudad, que alguien vio algo, que había recompensa, que hablaran, pero nadie lo hizo, nadie supo, nadie vio. Y a pesar de lo mediático del asunto, 25 años después, no se sabe quién lo mató. La posición de Oro tiene en sus entrañas al posible material perdido y recuperado más perturbador de todos, ya que fue un asesinato real. Y sabes qué es lo peor, que en ese momento era inaudito que se matara a alguien así, a plena luz del día, en las calles de la ciudad. La gente no lo podía creer y hoy, 25 años después, es cosa de todos los días. Y justo ahorita que escribo este guión, estoy viendo en Twitter que acaban de matar a la hermana del futbolista Carlos Salcedo y la gente lo ve, le da retweet y sigue con su vida, ya totalmente acostumbrados al narcoestado en el que vivimos. Y esto no está escrito en el guión, pero por la madrugada, cuando lo estaba terminando, mataron a una chica de Farmacias Guadalajara en Michoacán, a pesar de que ella cooperó. También asesinaron a un niño de 17 años porque se atrevió a grabar a los delincuentes que lo asaltaron junto con su papá. Es muy triste ver cómo hace 25 años los conductores le exigían a las autoridades que ya no más, que ya no iban a permitir que siguiera la inseguridad en este país. Y hoy está peor que nunca. ¿Conoces algún otro material perdido? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción, apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte sería todo, yo soy Aigo Yotisways, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias.